Bueno, pues bienvenidos al cuarto seminario de este año y primero de este año natural, de este curso. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Ainhoa Iturain, que va a presentar el libro de Redesigning Work, de Linda Gratton. Y bueno, estudiante de cuarto de PPI. Y bueno, os dejo con ella para que nos cuente cómo ha cambiado el trabajo después de la pandemia. Gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Bienvenidos. Lo primero, quería comentaros que los que hayáis venido a seminarios previos de lecturas inspiradoras, sabréis que yo estoy acostumbrada a ser la que presenta a los ponentes y quien regula un poquito las intervenciones del final. Y hoy me toca la tarea que es un poco más compleja de traeros aquí los aspectos más importantes del libro Redesigning Work de Linda Gratton. Y antes de empezar, quería comentar dos cosas rápidas para que tengamos en cuenta. La primera es que, como veis, el libro es en inglés, la autora es inglesa y yo os traigo aquí los contenidos en español. Entonces hay una serie de términos y conceptos, digamos, que no son tan fáciles de traducir y notaréis que a lo mejor hago algún pequeño hincapié o explicación para aclarar el significado, porque me gustaría, sobre todo, conservar el significado que la autora le da originalmente, ¿no? Y por otro lado, comentar también que se trata de un libro práctico, es una guía práctica para cómo rediseñar el trabajo. Por tanto, digamos que al final de cada capítulo de contenido más teórico, la autora nos aporta una serie de bloques de ejercicios más prácticos, preguntas prácticas, para que el lector, considerando más o menos que el lector será seguramente algún directivo de alguna empresa, manager, líder de un equipo, pueda adaptar esos contenidos teóricos a sus circunstancias más concretas de la empresa, ¿no? Así que dicho esto, me centraré especialmente en la teoría porque tengo un tiempo bastante limitado y creo que la teoría y los contenidos teóricos son lo más fundamental para luego pasar a la práctica. Y confío en despertaros la curiosidad lo suficientemente para que vosotros mismos queráis consultar las partes prácticas en el libro. Y dicho esto, vamos a pasar a conocer un poco a la autora. Como he dicho, la autora de nuestro libro es Linda Gratton, que ahí tenéis una foto suya, y he intentado representar un poco gráficamente las 4 facetas más importantes que la representan, ¿no? Que como veis tiene un perfil muy completo, porque es psicóloga, profesora, escritora y consultora. Ella nació en Liverpool, en Inglaterra, en 1955, estudió el grado en psicología y ahora es catedrática del London Business School, donde imparte una asignatura optativa que se llama El futuro del trabajo y es una asignatura que ella misma diseñó. Y la verdad es que tiene mucho éxito porque siempre se quedan con las plazas, la oferta de plazas siempre es insuficiente para el número de alumnos que se inscriben. En 2008 fundó una empresa de consultoría estratégica que se llama HSM Advisory y a través de la cual ha logrado asesorar con éxito a más de 90 empresas en todo el mundo. Como escritora ha escrito alrededor de 10 libros, de los cuales han vendido más de 1 millón de ejemplares y se han traducido ya a más de 15 idiomas. También es miembro del Foro Económico Mundial, en concreto copreside el consejo que se encarga de los salarios, el trabajo y la creación de empleo. Y ya como curiosidad, una cosa que a mí me hizo gracia, ¿no?, es que participó en el consejo asesor del ex primer ministro japonés, Abe, y que también participa en el consejo asesor de numerosas empresas. Y una vez dicho esto, podemos pasar ya un poquito a meternos en el contenido del libro. Lo primero que nos cuenta es que probablemente estamos viviendo el mayor cambio en el ámbito del trabajo en el último siglo. Antes de la pandemia ya estaban teniendo lugar una serie de cambios bastante drásticos con respecto a épocas anteriores, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la esperanza de vida, cambios en las estructuras familiares y en las estructuras comunitarias, y cosas como el desarrollo tan rápido de la tecnología, que estaban teniendo gran impacto en la automatización de los procesos, sobre todo en el mundo laboral. Pero nos dice la autora que en realidad las empresas como que no se estaban adaptando lo suficiente a estos cambios. Era como que el contexto estaba cambiando, había cosas nuevas y sin embargo las empresas se quedaban quietas, no estaban cambiando ninguno de sus procesos. Y como sabéis, en marzo de 2020 llegó la pandemia y esto supuso una experiencia colectiva. A todos nos afectó más o menos de la misma forma. Por tanto, se convirtió en una oportunidad extraordinaria para rediseñar el trabajo. ¿Y cómo? Pues haciendo que nos empezáramos a preguntar muchísimas cosas, ¿no? De repente nos preguntábamos, oye, ¿pero por qué me cuesta a mí tanto un día ir a trabajar y volver? ¿Por qué tardo tanto tiempo en el desplazamiento?
¿O por qué termino mi jornada laboral y no tengo tiempo ni para estar con mi familia? ¿O por qué pierdo tanto tiempo en una reunión y al final de la reunión ni siquiera hemos terminado con un objetivo claro, ni siquiera nos hemos entendido ni hemos llegado a nada? Entonces, con todas estas preguntas, ella decidió escribir un diario y en los momentos más duros de la pandemia recogió sus impresiones, reflexiones, lo que le comentaban sus compañeros, profesores e incluso directivos de empresas que ella misma asesoraba. Rellenó hasta 20 cuadernos con anotaciones y luego consultándolos dijo, jolín, si aquí tengo un montón de claves para rediseñar el trabajo. Y de ese diario es de donde sale este libro que yo os estoy contando, ¿no? Entonces, después de todo esto, nos propone un modelo de cambio institucional que se llama Freeze and Freeze, Refreeze y se refiere a 3 fases que sufren en general las empresas y las instituciones ante el cambio. La primera fase sería un estado congelado donde digamos que el contexto permanece estable, no cambia. Por tanto, a la empresa los procesos y prácticas que suele realizar le van muy bien, no tiene ninguna necesidad de cambiarlos y está utilizando siempre lo mismo. En segundo lugar, aparece una amenaza externa, que en este caso ella lo cuenta como el COVID o la pandemia, pero podría haber muchos tipos de amenaza. Y la empresa se ve prácticamente obligada a cambiar de manera de actuar. Es un periodo en general de ansiedad e incertidumbre, pero también nos abre puertas a la innovación. Y una vez empieza a aplicar estas prácticas y procesos nuevos, tenemos que o bien la amenaza está más o menos controlada o bien la amenaza empieza a desaparecer por sí sola. Y estas prácticas nuevas adquiridas se empiezan a congelar en el tiempo, acaba el proceso de innovación y ya no se producen nuevos cambios, sino que se mantienen los que habíamos adoptado. Y por último, podríamos observar que en general en la pandemia las empresas han sufrido este proceso de cambio, especialmente en términos de flexibilidad, porque la flexibilidad se ha convertido en la clave para lograr satisfacer los deseos y necesidades tanto de clientes como de empleados y para aumentar en general la productividad de las empresas. Bien, dicho esto ya nos metemos un poquito en materia. El título del libro que va sobre cómo rediseñar el trabajo. Lo primero es deciros que como en todos los aspectos así complejos de la vida, pues no tenemos ni una fórmula mágica ni una manera adecuada de decir, mira, esto se hace así y funcionará para todo el mundo. No, porque las empresas son muy distintas, dentro de la propia empresa tenemos ámbitos muy diferentes, maneras distintas de trabajar y piezas que se van moviendo cada una un poco a su aire, ¿no? Y es difícil a veces compatibilizarlas. Entonces la autora nos dice, bueno, yo os traigo un método un poquito más abstracto que consiste en 4 pasos que se repiten de manera cíclica, que son entender, reimaginar, modelar y experimentar y actuar y producir. Y dice que las empresas pueden utilizar este método de una manera bastante adaptada a sus propias necesidades. En principio, lo ideal sería que este ciclo se fuera repitiendo de manera constante prácticamente en las empresas, ¿no? Que haya todo el tiempo como que la empresa se vaya reinventando todo el tiempo. Y nos dice que cada empresa va eligiendo las opciones que mejor se adaptan a sus necesidades, logrando crear como una marca propia que las hace atractivas y las diferencia de las demás. Por último, lo que nos recomienda antes de embarcarnos en esta complicada aventura es la idea de tener un equipo de diseño que nos apoye durante todo el proceso, idealmente formado por personas de carácter interdisciplinar que conozcan bien los diferentes ámbitos de la empresa a la que van a asesorar, ¿no? Para que sea todo un poquito más sencillo. Bien, pues dicho esto, ahora en las próximas diapositivas me gustaría enseñaros un poco cada uno de los pasos más en profundidad. El primer paso sería el de comprender los aspectos más importantes que hacen que nuestra empresa funcione, ¿no? Porque si no comprendemos qué es lo que funciona o qué es lo más importante, empezaremos a aplicar maneras de cambiar el trabajo y podríamos estropear algunos de los mecanismos básicos, ¿no? Como veis, aparecerá al inicio de cada paso sombreado el paso en el que estamos para que no nos perdamos, sea un poquito más sencillo de seguir. Entonces, lo primero es comprender cómo funciona la productividad, que es uno de los aspectos básicos de una empresa. Y para ello vamos a ver las actitudes, conocimientos y capacidades que influyen en la productividad. Los 4 elementos que la componen son la energía, la concentración, coordinación y cooperación. Y como veis, tenemos una serie de actitudes que potencian esos elementos y otras actitudes que los limitan. El primer elemento es la energía. ¿Por qué es importante la energía? Pues mira, la energía es importante especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que nos cuestan un poquito, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que realizar
que trabajar en equipo y nos toca estar con compañeros de la empresa con los que a lo mejor no nos llevamos tan bien, o por ejemplo es una reunión en la que estamos tratando de resolver problemas porque un proyecto no avanza, entonces necesitaríamos una actitud positiva y dinámica, es decir, venir con suficiente energía. Si no tenemos energía, seguramente sentiremos desinterés y contribuiremos a que se genere un ambiente un poco pesimista que paralizará el avance, ¿no? Por eso no contribuiríamos a la productividad. En segundo lugar, la concentración. Nos cuenta la autora que hay tareas que requieren un nivel de concentración muchísimo más alto que otras, porque nos requieren enfocarnos en una actividad concreta, por ejemplo, a la hora de analizar un bloque de datos complejos o a la hora de redactar un informe. Necesitamos estar concentrados, es decir, no tener distracciones y que no haya interrupciones, especialmente por parte de otras personas, ¿no? Compañeros o si trabajas en casa, por ejemplo, familiares. El factor de la coordinación, sobre todo tiene que ver con la comunicación. No necesariamente el trabajo en equipo, pueden ser tareas individuales, pero que quizá necesitan estar orientadas a unos objetivos concretos, que todo el mundo vaya hacia ellos o que vayan avanzando al mismo tiempo. Por tanto, necesitamos saber exactamente en qué fases van avanzando, por ejemplo, otros proyectos. Y por último, el factor de la cooperación, que este elemento sí que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo y sobre todo busca ser capaces de coger las capacidades individuales, poder ponerlas en común y así ampliar y aumentar el valor de esas capacidades, ¿no? Sería, por ejemplo, el caso de una lluvia de ideas o del inicio de un proyecto en el que necesitamos las perspectivas de todos para hacerlo funcionar. Una vez vistos así los elementos de la productividad, pasamos a lo siguiente que tenemos que ser capaces de entender. El primero parece bastante obvio, ¿no? El de la productividad. Sin embargo, entender cómo fluye el conocimiento y cómo son las redes humanas a menudo se pasa por alto y ha habido varios casos de empresas que han intentado transformar la manera de trabajar y por no conocer suficientemente este aspecto han terminado estropeando esas relaciones y esos flujos de conocimiento que son indispensables para que la empresa funcione. Entonces, tenemos dos tipos de conocimiento. En primer lugar, el conocimiento tácito y en segundo lugar, el conocimiento explícito. Voy a empezar por este último. El conocimiento explícito es un tipo de conocimiento, digamos, objetivo, más bien fácil de transmitir, que, por ejemplo, podemos encontrar en libros de texto, en manuales, en artículos en la web, o que es fácil transmitirlo dentro de la propia empresa, ¿no? Sin embargo, el conocimiento tácito, que suele ser el más valioso para una empresa, es un conocimiento más complejo, porque es un conocimiento como muy personal, es un conocimiento que se refiere, por ejemplo, a tu manera de ver el mundo, ¿no? A tu manera de reaccionar ante un proceso, a cómo ves un problema, desde dónde lo enfrentas y cuáles son tus herramientas para enfrentarlo, y también incluye la experiencia en el trabajo. Aquí es donde intervienen las relaciones, porque así como el conocimiento explícito casi podemos contárselo a cualquiera, el conocimiento tácito es muy difícil de transmitir. En el ámbito de las relaciones, en el trabajo, tenemos dos tipos de relaciones, ¿no? Los lazos fuertes y los lazos débiles. Lazos fuertes solemos tener poquitos, como más o menos cuando tenemos unas amistades cercanas, sería un caso similar, y está muy influenciado por la proximidad, el factor de la proximidad. Si, por ejemplo, yo me siento en clase a menudo con una persona o en el trabajo casi siempre estoy sentado con el mismo compañero, es muy probable que con esas personas yo desarrolle una relación unida por lazos fuertes. Y al final, estar con esa persona, casi nada me sorprende de ella porque le conozco tanto que entiendo cómo enfrenta los problemas, cómo resuelve las cosas, cómo se enfrenta al mundo. Y al fin, imaginaos que yo estoy resolviendo un problema por mi cuenta y digo, mira, es que este compañero estoy segura de que sabría darme las herramientas para resolverlo porque le conozco. Y eso es en parte el adquirir el conocimiento tácito de otras personas. Sin embargo, el inconveniente de los lazos fuertes es que es muy difícil que surjan ideas nuevas, porque les conocemos tanto que nada nos va a sorprender. Por eso existen los lazos débiles, que tenemos muchísimos más que lazos fuertes. Yo los comparo con los contactos de LinkedIn, que tampoco es que tenga muchísimos, pero los que tengo, pues no les conozco casi, ¿no? Entonces es como los lazos débiles serían esos contactos y en el fondo, con los lazos débiles, quizás es muy difícil compartir el conocimiento tácito, pero nos ayudan a potenciar la innovación y el surgimiento de nuevas ideas, porque al final estás interactuando con una persona a la que no conoces sus maneras de trabajar y a nada que algo te sorprenda es muy fácil que surja una chispa y de ahí miles de ideas. Por tanto, la labor de la empresa es la de lograr una combinación adecuada de lazos fuertes y lazos débiles para que se pueda compartir el conocimiento tácito y para que puedan surgir ideas.
Y por último, hay una cosa más que queremos comprender, que es fundamental, y es lo que la gente quiere del trabajo y de la empresa, es decir, las necesidades y las aspiraciones. Es cierto que podríamos intentar ir uno a uno, ¿no? Intentar hacer un sondeo, saber cuáles son las necesidades de todos, pero la verdad es que este proceso sería muy, muy complicado. Por eso la autora nos trae un consejo, que es el de la creación de perfiles ficticios. Entonces, por ejemplo, imaginaos que tengo en la empresa un grupo de recién graduados que vienen a empezar a trabajar. Yo puedo realizar un sondeo o una encuesta entre todos los empleados y es posible que los resultados de ese grupo de recién graduados tenga varios aspectos en común, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, estoy un poco desorientado, me gustaría tener a alguien que me asesorase o me gustaría trabajar con un equipo de profesionales para saber cómo hacen aquí el trabajo y aprender y adaptarme, ¿no? Podríamos coger a todas esas personas que tienen algo en común y agruparlas en un perfil concreto, que por ejemplo le podemos llamar María y podría tener 23 años. Y ahora vamos a imaginar cómo sería su historia personal, pues de dónde viene, a dónde va, qué necesita, qué quiere. Y así, cuando imaginemos unas maneras de trabajar, podemos imaginar cómo le van a afectar a ella y no tenemos que andar mirando cada uno de los empleados. Y así, en una empresa de unos 100 empleados, con 6 perfiles ficticios que hayamos construido y simplemente imaginando cómo los cambios en el trabajo afectan a cada uno de ellos, pues podríamos tener un resultado total de cómo les va a afectar a todos. Y así, un paso muy importante para rediseñar el trabajo sería simplemente saber qué es lo que va a suceder para que no nos pille por sorpresa. Y en este ámbito también la autora nos da una pequeña clave y nos descubre cuáles serán las necesidades del futuro, que serían lograr un estilo de vida saludable compatible con el trabajo, lograr tener tiempo para familia y aprender más rápido, especialmente más rápido que las máquinas. Y esto ahora no lo voy a tocar, pero tenedlo en cuenta porque a continuación, en un ratito, sí que hablaremos de ello, ¿no? Bien, en segundo lugar, vamos a pasar al segundo paso, que es el de reimaginar el trabajo. Veis que ya estamos sombreados ahí para pasar al segundo paso. Y una de las preguntas que suele surgir cuando hablamos del paso inicial que os he contado, al hablar de la productividad, la gente dice, bueno, vale, ya me has explicado cómo maximizar los elementos de la productividad, pero ¿cómo hago para crear un contexto adecuado donde yo pueda maximizar esa productividad, ¿no? Un contexto espacial y un contexto temporal? Pues bien, aquí es donde vamos a ver la relación del espacio y del tiempo con los diferentes elementos de la productividad. Como veis ahí, he intentado representar que cuando hacemos cambios en el factor del espacio, vamos a tener impactos en el elemento de la energía y en el elemento de la cooperación. Y sin embargo, por otro lado, cuando hacemos cambios en el factor del tiempo, tendremos cambios en los elementos de la concentración y la coordinación. Por ejemplo, respecto al espacio, si yo me quiero trabajar en casa, seguramente voy a tener muchísima más energía que si me voy a trabajar hasta mi lugar de trabajo, ¿no? Como podría ser la oficina. Y si me voy a la oficina, tengo muchas más oportunidades de cooperar y colaborar con mis compañeros que si me quedo en casa. Y respecto al tiempo, imaginad que yo trabajo conectado con los demás, es decir, en sincronización con lo que los demás están haciendo, tendré muchas oportunidades para comunicarme y coordinar las tareas, ¿no? Favoreceríamos el elemento de la coordinación. Pero si trabajo solo, sin estar constantemente recibiendo emails o atendiendo llamadas, aunque no haya coordinación, tendré muchísima más facilidad para la concentración. Y esto es lo que vamos a ver un poquito ahora para saber cómo potenciar estos elementos. Bien, nos centramos primero en el ámbito del espacio. Ya veis que ahí he puesto un poquito la oficina y el hogar asociado a los elementos que los caracterizan según lo que acabo de explicar, ¿no? La coordinación, la cooperación y la energía. Pues bien, si trabajamos en la oficina, como hemos dicho, la oficina es el lugar de trabajo en el que podemos maximizar la cooperación. Por tanto, para transformar la oficina en un lugar ideal, lo que tendríamos que conseguir es maximizar las oportunidades de que los empleados cooperen entre ellos. Y para eso, Linda Gratton nos propone 3 oficinas ideales. La primera sería la de una oficina compartida en el barrio. Entonces, imaginad una empresa que tiene a la mayoría de sus empleados, o al menos a un grupo considerable, que vive en el mismo barrio, y ellos tienen su oficina central colocada en el centro de la ciudad, bastante alejada del barrio, ¿no? Pues a estos empleados les convendría muchísimo tener un lugar en su barrio donde puedan ir con compañeros de trabajo, no necesariamente a trabajar en grupo, quizá a trabajar de manera individual, pero así lograrían eliminar los grandes desplazamientos diarios, ganando en el elemento de energía, ¿no? Que es uno de los elementos asociados a quedarse en casa.
Por otro lado, tendríamos la opción de la oficina satélite, que sería similar al concepto anterior, pero exclusivamente diseñado para trabajar en equipo. Entonces, no necesariamente en un barrio donde vivan todos, pero sí en un punto estratégico, no en la zona de la oficina central, podríamos colocar un lugar donde todos los empleados que trabajen en un mismo proyecto puedan trasladarse ahí y trabajar juntos, para favorecer el elemento de la coordinación. Y por último, tendríamos que la oficina central no tiene que desaparecer porque haya estas otras opciones ideales, sino que para convertirla en una opción ideal, lo único que tenemos que hacer es convertirla en un lugar atractivo y flexible, donde, por ejemplo, puedan venir tanto clientes como proveedores, como empleados, como directivos y favorecer las oportunidades para la innovación. Es decir, lograr que haya encuentros entre lazos débiles, ¿no? Entre personas con lazos débiles. Ella lo llama serendipitous encounters, que es como encuentros fortuitos o encuentros que no buscamos, que surgen por casualidad y que son los que a veces de repente nos dan una idea, ¿no? A menudo cuando tenemos justo un tiempo más libre de descanso y nos encontramos con alguien con quien no nos esperábamos o con algo, un suceso inesperado, es cuando surgen las mejores ideas. Bien, una vez vistas las opciones de trabajar en la oficina, podemos ver cómo sería trabajar en el hogar. Como todo, tendría sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? De manera personal para cada trabajador, pues mira, es un ahorro de energía y es un ahorro de tiempo, ¿no? Trabajar en el hogar. Y para un directivo, para una empresa, desde una perspectiva corporativa, en realidad hay un gran ahorro en gastos, si, por ejemplo, en electricidad y directamente en gastos económicos, si los trabajadores no vinieran a la empresa. Pero, por otro lado, hay muchas personas que no pueden permitirse trabajar desde casa, especialmente por situaciones complejas, ¿no? De cuidado de niños o cuidado de ancianos, o un hogar muy pequeño donde no tengas un espacio cómodo para trabajar o que entre muchísimo ruido de la calle y no puedas concentrarte. Entonces, lo que Linda Gratton nos propone es combinar las dos opciones que hemos visto. Y dice, mira, si eres alguien que puede trabajar desde su casa, estupendo, aprovecha la oportunidad y trabaja desde casa. Y si eres alguien que no puede permitírselo por sus circunstancias, siempre tendrás la opción de elegir entre las 3 oficinas perfectas que hemos creado, ¿no? Y podrías alternar entre ellas según tus necesidades. Puedes ir a la oficina central, a una oficina a trabajar con tu equipo o a una oficina a trabajar en solitario, si simplemente necesitas un espacio cómodo y tranquilo. Bien, y ahora, una vez reimaginado el espacio, vamos a pasar a reimaginar el tiempo. Tenemos dos maneras de trabajar, como he dicho antes un poquito por encima, trabajar de manera asíncrona o trabajar de manera síncrona, ¿no? Sincronizada. La primera manera es no estando sincronizado con el resto de compañeros y esta manera favorece enormemente la concentración, porque no estamos, como he dicho antes, atentos ni al correo, ni a llamadas, ni teniendo que hablar ni comunicarnos con nadie. Simplemente estamos nosotros con nuestro trabajo, enfocándonos en esa actividad individual que tengamos que realizar. Lo único es que el estar desconectado de los demás no es suficiente para concentrarnos. Hay otros factores que intervienen, como por ejemplo la falta de sueño o la ansiedad es algo que no nos permite concentrarnos y es algo que la empresa debería trabajar insistiendo en que sus trabajadores descansen lo suficiente o, por ejemplo, haciendo que el futuro sea un poco más positivo para todo el mundo, para que nadie esté excesivamente preocupado. Y, en segundo lugar, el mito del multitasking, que a menudo vemos a alguien comiendo, contestando correos, escribiendo WhatsApps y haciendo un informe a la vez, ¿no? Y nos dice, mira, yo puedo hacer de todo a la vez, tal. Y, en principio, parece una cualidad, pero luego dices, jolín, no estás haciendo ninguna de las actividades en el tiempo que tardarías en hacer cada una por separado, ¿no? Todas juntas te están llevando mucho más tiempo y probablemente las estás haciendo peor. Y luego, la otra opción que tenemos es la de trabajar de manera coordinada con los demás, sincronizada, favorece este elemento de la coordinación y, como hemos dicho, pues es completamente indispensable para algunas tareas en puestos de trabajo, ¿no? Como la coordinación entre distintos equipos, saber cómo van los diferentes proyectos o simplemente avanzar todos al mismo tiempo o hacia los mismos objetivos. Y en este aspecto, lo más importante que nos dice la autora es un inciso y es que lo importante del tiempo es saber equilibrarlo. Es decir, en todos los trabajos vamos a necesitar tanto coordinación como concentración y lo que necesitamos es ser capaces de poner bloques, ¿no? De dedicar un bloque de tiempo a trabajos que requieran concentración y ser capaces de tener bloques sin distracciones, perdón, ese sería el de sin distracciones, y luego bloques en los que podamos coordinarnos con todos los demás. Dicho esto,
nos movemos hacia el paso 3, que sería el paso de modelar y experimentar. Y este paso consiste en que una vez que hemos imaginado diferentes maneras de trabajar, tenemos que ver si estas maneras de trabajar son compatibles entre sí, ¿no? Porque es muy distinto imaginar cada una por separado que pensar en que se combinen. Y luego tenemos que ver que el modelo que creamos de trabajo resista a diversos factores, porque si no pasaremos a la práctica y entonces nos daremos cuenta de que no es suficiente. Por ello, hay 3 factores ante los que vamos a poner a prueba nuestro modelo. El primero es que tenemos que lograr un modelo que esté preparado para el futuro. El segundo es que necesitamos que nuestro modelo soporte e incluso favorezca las transiciones tecnológicas. Y en último lugar, necesitamos un modelo justo y equitativo. Así que empezamos por el primero, preparado para el futuro. Y realmente habría muchas maneras de empezar a imaginar, ¿no? Podemos empezar a pensar simplemente cómo creemos que van a cambiar las necesidades y aspiraciones de nuestros trabajadores, qué nuevos empleados entrarán, etcétera. Pero la autora nos da un consejo bastante clave, por el que a mí me gustaría comenzar, que es que nos dice que uno de los factores más importantes que está alterando ahora mismo el mundo laboral es la mayor esperanza de vida, ¿no? El aumento de esperanza de vida. Y de aquí se derivan 3 ideas. La primera son los cambios demográficos. Imaginad que tenemos una población que cada vez vive menos y cada vez tiene más hijos. ¿Qué pasará? Pues que la población será cada vez mucho más joven y tendremos muchísimos nuevos empleados listos para formarse y entrar a trabajar. Sin embargo, lo que está pasando en gran parte del mundo es lo contrario, ¿no? Tenemos a gente que vive cada vez muchísimo más y que cada vez tiene menos hijos. Estamos teniendo cada vez una población más y más envejecida. Por ejemplo, es el caso de China y Japón y también en España nos está empezando a pasar. De ahí se deriva el siguiente punto, que es el de trabajar a partir de los 60, que a menudo nos dice la autora, tenemos la sensación de que, mira, a partir de los 60 ya, bueno, ya no puedes hacer mucho, no puedes ser muy productivo, 60, 65 te retiras y ya no trabajas, ¿no? Y nos dice, mira, hay estudios que dicen que en el fondo no es que la decadencia, digamos, o la pérdida de facultades comience a los 60, sino que lo que suele suceder es que empezamos a desempeñar o a desarrollar peor nuestro trabajo en los últimos 10, 15 años de vida. ¿Esto qué significa? Pues que cuando aumenta la esperanza de vida, en el fondo estamos añadiendo años de productividad. Y en el ritmo que vamos ahora, de una esperanza de vida bastante superior a los 100 años, ¿no? En realidad a los 60 todavía nos quedan bastantes años de productividad por delante. Así que el reto de las empresas sería ser capaces de adaptar el trabajo a personas mayores de 60. Y por último, el otro aspecto que aparece al hablar de la esperanza de vida es una vida con múltiples etapas, que a menudo decimos que parece ser que la vida profesional está formada por 3 etapas. La primera es cuando empezamos nuestro camino profesional, ¿no? Al salir ahora de la universidad, empezamos en alguna empresa, comenzamos a aprender y a desarrollarnos, pero poco a poco. La segunda etapa es cuando alcanzamos el pico, cuando somos los mejores en nuestro trabajo o estamos en el momento en el que mejor vamos a desempeñar nuestras tareas y luego empezamos a declinar un poco y acabamos ya en el momento de la jubilación o el momento de retirarnos. Lo que nos dice la autora es que con el aumento de la esperanza de vida todo el mundo se está replanteando lo que hace. Ya no es así tan exactas las 3 etapas, sino que hay gente que se toma algún año sabático entre medio, decide volver a estudiar a los 50 o a los 40, decide cambiar de trabajo en la mitad o se reinventa y aprende nuevas habilidades que lo preparan para otros puestos de trabajo. Con lo cual, la flexibilidad de nuevo sería otro elemento clave para que las empresas puedan adaptarse a todos estos cambios. A continuación, como hemos dicho, las empresas tienen que ser el modelo que creemos tiene que ser capaz de resistir e incluso de implementar los cambios tecnológicos. Sucede que a menudo hay ansiedad entre los trabajadores porque piensan que las máquinas serán capaces de sustituirnos, ¿no? A la hora de trabajar. Es cierto que hay procesos y tareas en las que evidentemente son mejores, ¿no? Por ejemplo, en aspectos de correlación o aspectos que tengan que ver con los algoritmos. En general, las máquinas son superiores y nos sustituirán, y ya lo están haciendo. Sin embargo, hay otras cosas, como por ejemplo la capacidad de imaginar a largo plazo que una máquina no tiene, que solo es propia de los seres humanos y que es imposible que una máquina nos sustituya en eso. Entonces, bueno, la empresa tiene que intentar evitar o reducir la presión y la ansiedad que sienten sus empleados ante el posible cambio de su trabajo debido al desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues una empresa tiene que intentar predecir cómo van a evolucionar las tecnologías,
cómo van a cambiar las tendencias y cómo esto afectará a los puestos de trabajo. Después tendrá que comunicarlo a los empleados para que ellos lo sepan, ¿no? Porque aunque sea una noticia que quizá no es la más positiva, saberlo nos ayuda a prepararnos. Y a continuación ofrecer recursos y maneras de que estas personas desarrollen habilidades nuevas para poder ya sea colaborar con esta nueva implantación de tecnologías para desarrollar su trabajo mejor o ya sea reinventarse y tener nuevas habilidades para realizar otros tipos de trabajos. Y por último, bueno, está claro que una máquina, por ejemplo, no es capaz de detectar el sentimiento de una persona, no sabe cómo se siente alguien que le está hablando, ¿no? Un robot no sabe cómo te sientes cuando le hablas, que sería la habilidad de la empatía, ¿no? Tampoco saben detectar el contexto, no saben decir si estamos en un contexto delicado, si el contexto es complejo, si el contexto es favorable. Esto es lo que ahora mismo los expertos llaman habilidades fundamentalmente humanas, y lo que están investigando es cómo se logran desarrollar y cómo se transmiten o se aprenden, que a mí me recuerda un poco al tema del conocimiento tácito, ¿no? Porque las habilidades fundamentalmente humanas no son nada fáciles de transmitir y todos los estudios apuntan a que todo comienza en las etapas iniciales de la educación, en los colegios de primaria, en los colegios de secundaria, es donde en vez de enseñarnos tantísimos conocimientos técnicos, hay que apostar por la formación humanística y meterse a intentar desarrollar estas habilidades fundamentalmente humanas que serán cruciales para que las tecnologías no puedan sustituirnos, porque si nos convertiremos en máquinas, las máquinas serán mejores que nosotros siempre. Y por último, respecto al modelo, lo último que tiene que ser capaz de soportar de momento es ser un modelo justo y equitativo. Por supuesto, nadie se propone de primeras diseñar un modelo de trabajo que sea injusto y que genere desconfianza entre los trabajadores, ¿no? Eso no tendría mucho sentido. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, si te olvidas de este aspecto, puedes acabar generando un modelo bastante injusto. Hay tres factores que influyen bastante en la percepción de la justicia en la empresa, que son los resultados, los procesos y las interacciones. Con los resultados no me voy a detener porque los resultados en general sí que están siempre muy controlados en las empresas. Hay muchísimas maneras de medir si un resultado es justo respecto al desempeño, por ejemplo, de un empleado, comparando varios empleados, etc. Sin embargo, hay otros dos aspectos que se suelen olvidar, que son los procesos y las interacciones. Y con los procesos sucede una cosa, un fenómeno psicológico curioso, y es que cuando tú estás en una empresa y en un proceso te sientes tratado injustamente, vas a, sin quererlo casi, por un factor psicológico, vas a extrapolar esa injusticia al resto de la empresa y al resto de procesos. Y automáticamente vas a pensar que se te está tratando de manera injusta en todos los procesos y en toda la empresa, ¿no? Para lograr que los procesos sean justos es importante tenerlos regulados, tener protocolos, ¿no? Unos procesos bien marcados, porque hay situaciones excepcionales donde que no están reguladas y ahí es donde se generan casi siempre la mayoría de las injusticias. Y por último, respecto a las interacciones, hay un factor clave que hace percibir injusticias y es la manera en la que te tratan. Si sobre todo a la hora de dar órdenes o indicaciones o transmitir información, especialmente de una manera jerárquica, ¿no? De arriba hacia abajo, si te tratan con faltas de respeto, ¿no? Sin comprensión y de una manera autoritaria, probablemente te vas a sentir que te han tratado injustamente. Y sin embargo, si las personas son amables, te tratan desde la comprensión y pues vas a sentir que la interacción ha sido mucho más justa y equitativa, ¿no? El autor hace un inciso, nos dice que en la pandemia ha habido muchas situaciones excepcionales donde se han producido muchísimas injusticias en las empresas. Pero también una cosa está clara, ¿no? Si una situación de excepción se repite una vez, ya no es una situación de excepción y es probable que se vuelva a repetir. Entonces, lo importante sería regularla cuanto antes para evitar que se produzcan esas injusticias y detectarlas a tiempo. Y ahora ya vamos terminando. Entramos en el último paso, que es el de actuar y producir las nuevas maneras de trabajar, es decir, aplicarlas y pasar a la acción. Si sois personas de ideas como yo, bueno, pensaréis que este es el proceso más difícil, ¿no? El paso más complejo, porque casi siempre tenemos unas ideas muy claras, las cosas bien pensadas, y luego la práctica siempre parece complicado pasar a ella, ¿no? Entonces aquí tenemos el papel de los buenos managers. La autora nos propone que nos apoyemos en la figura de los managers, que serían las personas que se encargan de conectar a las personas con el trabajo que deben realizar.
digamos que gestionan, coordinan, hacen que todo el mundo se entienda y que las cosas cuadren, ¿no? Las cosas vayan bien. Son quienes son capaces de tener una visión global de cómo funcionan los trabajadores. Les asignan las tareas que se les dan bien. Sin embargo, hace poco, con el desarrollo de las tecnologías, empezaron a desarrollarse plataformas digitales internas. ¿Y qué hacían estas plataformas? Ponían en un contacto muy directo y de manera muy fácil al líder que dirige los equipos con los miembros del equipo. Y el papel del manager solía ser un papel intermedio, ¿no? Que ayudaba un poquito al líder a gestionar la parte más psicológica con los miembros del equipo. Entonces, el manager quedó relegado como a un segundo plano. Sin embargo, de nuevo, la llegada de la pandemia hizo que todo esto se tambaleara y los líderes no supieron cómo reaccionar, cómo actuar en este contexto tan complejo psicológicamente, ni tampoco los miembros eran capaces de avanzar por ellos mismos. Aquí es donde recuperamos un poquito la figura del manager, fueron capaces de volver un poco al escenario, hablar de cara a cara con cada miembro, con cada líder y consiguieron restaurar un poquito el ritmo de trabajo que se había perdido. Así que nada, simplemente este aspecto es remarcar la importancia de los managers. A continuación, hablamos del poder de la creación conjunta, o co-creation, como ella lo llama, y se trata de que a menudo las empresas utilizan una estructura jerárquica, ¿no? Como hemos hecho antes, de arriba hacia abajo, para tratar de implementar los cambios. Esto tiene ventajas, como que el mensaje es muy claro, es un mensaje único, porque solo lo han decidido el equipo directivo, y se transmite con muchísima rapidez. Enseguida llega a todos los trabajadores de la empresa. Sin embargo, siempre nos encontramos con una respuesta generalizada de resistencia pasiva. Las personas no entienden a qué se debe este cambio, nadie les ha explicado por qué se da, ni qué efectos va a tener en sus vidas, ni tampoco se sienten nada partícipes de la decisión. Por tanto, a menudo no aceptan estos cambios. Por eso la autora nos propone que primero los trabajadores deben conocer cómo este cambio afectará a sus vidas laborales, a poder ser desde una perspectiva más bien positiva, y en segundo lugar, tratar de hacerles partícipes del proceso de decisión. Para eso propone ese método que consiste en, 1, invitar a todo el mundo a participar y 2, crear momentos y espacios comunes donde poder ponerse literalmente a hablar y decir lo que se piensa de la empresa o lo que se piensa a la hora de tomar la decisión. Y para eso es muy útil tener un moderador que pueda, por ejemplo, plantear las cuestiones o los temas fundamentales que tienen que ver con la toma de la decisión y que anime a las personas a hablar. Porque si hay un momento donde hay que tener conversaciones un poco más complicadas o incómodas en la empresa, sería este. Las empresas que no han hecho este proceso han terminado intentando aplicar una serie de reformas laborales y en el trabajo que no han tenido ningún éxito y de hecho solo han generado más problemas, ¿no? Sin embargo, si a este proceso le prestamos la suficiente atención, podemos conseguir que realmente las personas que formen parte de la empresa se impliquen y pongan en marcha los nuevos cambios. Y ya la última diapositiva, tenemos el papel del líder como narrador. Y es también como la figura del manager, pero distinta en algún aspecto. Y también la autora nos propone que nos apoyemos en el narrador para ser capaces de aplicar todas estas reformas, ¿no? En el trabajo, estas maneras de trabajar. El narrador, el líder es una persona que en general es líder de manera natural, ¿no? Es una persona que destaca entre sus compañeros porque genera confianza en ellos, porque tiene unos valores que importan y que los pone en práctica y por tanto tiene una influencia enorme en los compañeros de trabajo y de hecho es muy capaz de transmitir las ideas con claridad. Las palabras que utiliza, las imágenes que crea y las historias que cuenta nos ayudan a crear como una imagen colectiva que hace que el futuro sea más sencillo de ver para todos, ¿no? Entonces, cuando el líder te está contando cómo ve él el futuro de la empresa, tú te sientes pues inclinado a creerle, ¿no? Es una persona en la que confías. Y sobre todo en estas situaciones de incertidumbre y ansiedad, como lo ha sido la pandemia, una persona con ansiedad imagina 1000 escenarios posibles, casi todos negativos, pero ninguno más definido que otro porque no tiene casi ninguna base para realmente creérselos. Entonces, cuando viene una persona en la que tú confías, que te plantea un escenario positivo, muy claro, te lo presenta de una manera tan clara que lo visualizas, pues te inclinas a seguir esa imagen y la ansiedad realmente disminuye. Está demostrado que se crea un vínculo muy fuerte entre el narrador y los oyentes y además, a diferencia de cuando escuchamos datos o hechos empíricos, cuando escuchamos una historia y una narración,
se activan en nuestro cerebro una serie de procesos neuronales que están muy conectados con componentes emocionales, es decir, nos comprometemos muchísimo más cuando escuchamos historias. Y de hecho la historia es la que nos da una identidad, ¿no? Las historias de cómo surge un país, de cómo surge la universidad, de cómo surge nuestra familia, es lo que nos hace poder sentirnos parte de ello y es lo que realmente ayuda a una empresa a avanzar. Y por último, en este caso, lo más importante es que realmente la historia sea verdad y la historia se lleve a la acción. Porque las historias esconden moralejas y esconden valores que se quieren sacar a la luz. Y si contamos una historia y luego empezamos a aplicar la transformación del trabajo y no sacamos ninguno de esos valores, si decimos que vamos a crear un entorno de confianza, de colaboración y de comprensión y solo generamos desconfianza, separamos a las personas, rompemos las relaciones, pues no habrá servido de nada ninguno de los 4 pasos que hemos hecho previamente. Y nada, con esta pequeña advertencia terminamos y muchísimas gracias por vuestra atención. Y bueno, si queréis, pues pasamos con preguntas o algún comentario. No sé si lo quieres llevarte un poco. Bueno, es el primer seminario de estos al que vengo, pero me ha gustado mucho. O sea, no has hablado de la parte práctica, pero supongo que dará ejemplos de empresas o de cosas reales. Entonces, todo lo que has dicho me parece como fácil, por decirlo así, fácil aplicarlo a empresas pequeñas. Pero ¿hay algún ejemplo de empresas así como muy grandes en los que hayan sido capaces de hacer alguno de estos cambios o alguna cosa? Bueno, muchas gracias por venir y por la pregunta. La verdad es que a mí me da mucha pena tener que contaros esto en 40 minutos porque la verdad me ha costado muchísimo decidir qué contaros y qué no contaros, porque sí que es verdad que esta es la parte más interesante, pero también un poquito más ardua porque es puramente teórica, ¿no? Entonces, como dice Cristina, sí que hay en el libro una serie de, sobre todo, anécdotas y casos de éxito, porque como he dicho antes, ella es consultora y se encarga de analizar la estrategia empresarial de muchísimas empresas. Y, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es interesante, y tiene que ver con el tema de las relaciones, ¿no? De los lazos fuertes y los lazos débiles. No recuerdo el nombre de la empresa, pero sé que era una empresa grande en general porque ella asesora sobre todo a empresas grandes. Y lo que ellos hacían era, querían mantener los lazos fuertes intactos, porque querían que ese conocimiento tácito se pudiera transmitir, pero querían que los lazos débiles, las relaciones débiles fueran cambiando, ¿no? Que esos encuentros fortuitos fueran cada vez más diferentes. Para eso lo que hacían era como cada 4 meses rotar los equipos de trabajo, es decir, los equipos de trabajo nunca los rompían si funcionaban bien, para tratar de mantener esos lazos, pero en las diferentes plantas de la empresa siempre iban rotando a los equipos. Entonces, si una vez te tocaba a tu equipo de marketing estar con los de comunicación o con los ingenieros o con los de un desarrollo de proyecto, cada vez te iba tocando con cada uno de ellos y era muy sencillo que hubiera encuentros que generasen estas nuevas ideas, ¿no? Y bueno, hay muchísimos ejemplos que es que yo la verdad que no me acuerdo de todos y menos ahora que he estado a tope preparando esto, ¿no? Pero si queréis leerlo, de verdad que hay muchísimos ejemplos interesantes. Oye, gracias. Nos das una buena idea para ver si es o no interesante el libro. Suena bastante interesante. Tengo un comentario y 2 preguntas. Uno, bueno, entiendo que está como dirigido a empresas, pero por varios de los comentarios que hacías, como que también están dirigidos al individuo, ¿no? De cómo lograr, no sé, cierta productividad y todo en tu empresa donde trabajes, ¿no? Pero bueno, las preguntas son, no sé si vienen ejemplos de cómo identificar, por ejemplo, esos lazos fuertes o débiles, el buen manager, este tipo de cosas que te dice, es importante hacer leverage de esas figuras. No sé si viene cómo se pueden identificar, sobre todo en un ambiente donde hoy estás haciendo home office y dices, bueno, quién se relaciona con quién, pues ya no es tan fácil identificarlo, ¿no? Y por otro, no sé si también vienen ejemplos de, bueno, un poquito ya lo comentaste que sí vienen ejemplos de éxito y todo, pero si de alguna manera te dice, pues como qué paso seguir o cuál sería, más allá de la simple idea, pues identifica tal cosa,
cómo identificar esas cosas, ¿no? No sé si el libro lo tenga. Respecto al primer comentario, la verdad es que al final yo creo que como una empresa está formada por individuos, sí que es cierto que casi todo lo que veamos a nivel de empresa tiene cierta correlación con lo que sucede a nivel individual, ¿no? Y yo sí que noto que muchas de las cosas que cuenta me sirven para el día a día y de hecho casi todos los cambios que propone están fundamentados en cosas muy pequeñas, quizá cierto malestar en las personas concretas que forman parte de una organización. Pues cuando una de esas personas se siente tratada injustamente es cuando surge toda la idea de tener que hacer un modelo justo y equitativo, ¿no? O cuando una persona se desplaza demasiado y le cuesta mucho, surge la idea de trabajar en casa y así con todo, ¿no? Respecto a la primera pregunta, sobre los ejemplos concretos, por ejemplo, en el papel del manager o los lazos y las relaciones, sí que ella pone ejemplos, pues eso, de empresas con las que le ha tocado trabajar y pone ejemplos sobre cómo ellos quizá habían detectado esas pequeñas cosas, pero en general sí que se detecta en niveles, digamos, bajos o no bajos, pero muy concretos. Es cuando en el día a día de repente tú vas a hablar con el manager y tú que eres un trabajador, ¿no? Y le cuentas tus problemas o le dices, mira, es que no estoy a gusto por esto o me han separado de esta persona con la que funcionábamos muy bien. Entonces, o sea, todo es muy teórico y parece un nivel así como abstracto, pero en el fondo todo surge de lo concreto, ¿no? Y de lo que pasa en el día a día de las organizaciones. Y respecto al resto, sí que, como he dicho, ofrece, al margen de estos ejemplos, una serie de pasos muy concretos sobre, por ejemplo, te dice, elige 3 familias de trabajos, mira las cosas que se podrían aplicar a tu empresa y cuáles no, si las tareas que ellos realizan tienen que ver con lo que tú haces o no. De ahí, ¿sabes? Sí que propone muchísimas maneras de pasar a la práctica. También es cierto que quizá no te lo da todo resuelto porque también ella se queda sin trabajo, ¿no? Su trabajo justamente es asesorar a la gente en esto. Entonces nos cuenta claves, yo creo, para que nos demos cuenta que tenemos problemas y que necesitamos ayuda. Y yo creo que hay muchas claves que nos permiten avanzar un gran trecho nosotros mismos, pero no nos da, diría yo, toda la solución y paso por paso todo, porque yo creo que hay un trabajo muy grande. Claro, ella lo puede hacer si nos conoce como empresa, para eso tendríamos que trabajar con ella, ¿no? Si no nos conoce tú mismo, que eres el que la conoces, tienes la capacidad a lo mejor pues realmente pasar a la práctica. Pues online tenemos una pregunta de Tristán Rodríguez que dice, hola, has señalado aquellas tareas a las que las personas podrían dedicarse en esta transformación laboral para, entre comillas, escapar de la competencia de la IA y los sistemas. ¿Podrías dar algún ejemplo que da la autora? Gracias. Saludos desde Argentina. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que sé que da ejemplos concretos, pero no sé si sabría exactamente recordar alguno de ellos. Pero bueno, en general es que sobre todo todos tienen que ver especialmente con la gestión de personas, ¿no? Eso, no es un ejemplo concreto de una empresa, pero sí que, por ejemplo, casos de que si pones a un robot como manager, ¿no? En alguna oficina lo han probado, poner a un robot que coordine perfectamente porque tiene una capacidad enorme de calcular, ¿no? Que sepa cuadrar perfectamente los horarios de los diferentes trabajadores, que sepa decirle a cada uno cómo tiene que hacer las cosas, cuándo ponerse porque le calcula el momento clave de concentración, etcétera. La verdad es que siempre funciona bien en esos aspectos técnicos, pero es que las personas lo que más necesitan es el apoyo psicológico, ¿no? Una parte más humana que les pueda comprender, que pueda gestionar los conflictos de la empresa, los problemas, y eso una máquina la verdad es que nunca lo ha logrado hacer de momento y esperemos que no pueda. Eso es lo que la autora nos dice, que no podrá. Entonces, claro, en el fondo lo que ella nos diría es que, sobre todo en esas habilidades fundamentalmente humanas que se siguen necesitando en el trabajo, ningún aparato tecnológico podrá nunca sustituirnos. Bueno, lo primero, nada, felicitarte por la presentación. La autora, por lo que has ido comentando, deja caer en varias ocasiones, ¿no?, que a raíz de la pandemia han cambiado muchas cosas. Y luego, sobre todo, en los puntos 3 y 4, que se empieza a hablar de los trabajadores y de cómo se tienen que relacionar entre ellos. ¿En algún momento, dice la autora, se ha cambiado el concepto que teníamos de trabajador antes de la pandemia y después, y sobre todo con la aparición de la tecnología? Es decir, hemos hablado de la interdisciplinaridad, de la capacidad de actuar, ¿no?, transversalmente, de relacionarte en muchas áreas. ¿Eso se puede decir que ha cambiado ya finalmente a raíz de la pandemia?
Gracias. Yo creo que sí, que ella, quizá no como tal el concepto de trabajador así en líneas muy generales, pero sí que hemos aprendido que a veces lo más valioso del trabajador no son tanto sus conocimientos técnicos, sino a veces su capacidad de adaptación, de sobreponerse a los cambios, su capacidad de aprender nuevas habilidades en poco tiempo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas empresas que se han dado cuenta de que tenían trabajadores estupendos, ¿no? Magníficos en muchísimos campos, en ese sentido técnico, pero si luego durante la pandemia no han sido capaces de adaptarse a esas nuevas tecnologías, ¿no? Para seguir al día a día en la empresa, o personas que pues no han sabido lidiar con la ansiedad o la incertidumbre que les ha generado la situación, por supuesto, evidentemente esas personas han tenido las necesidades cubiertas, ¿no? Si no podían trabajar porque estaban pasándolo mal, no han trabajado quizá, o se han podido producir situaciones injustas, como hemos dicho. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta de verdad de que lo más importante o lo que en muchas circunstancias hace valioso a un trabajador es lo que, bueno, es insistir en el mismo punto, ¿no? Pero son esas capacidades humanas de saber adaptarte, de saber gestionar, sobre todo un aspecto psicológico que a menudo parecía fuera del ámbito laboral. Y sí que es verdad que dice que a raíz de la pandemia también se han dado cuenta de la importancia de esos aspectos, ¿no? Y los trabajadores han empezado a tener en cuenta las necesidades del resto. Con este tema de trabajar desde casa, por ejemplo, plantearse las situaciones familiares, que antes tú tenías al empleado que entraba por la puerta y salía de 8 a 5, ¿no? Y no sabías quizá tanto de su vida, y ahora es que o sabías de su vida o no había manera de ponerte en contacto con él. Entonces eso yo creo que es lo principal. Bueno, muchas gracias, lo primero, Ainhoa, y felicidades porque lo has hecho muy bien. Y me ha gustado especialmente la idea que has comentado del líder como narrador, ¿no? O bueno, que comenta ella. Porque es verdad que las historias en el fondo nos dan identidad y nos permiten identificarnos con lo que hacemos. Y esto me recordaba como la enseñanza de fondo que se nos pretende transmitir en esta universidad, que es la que el trabajo es además una posibilidad de servir, ¿no? Entonces, en este sentido, ella en algún momento en el libro explica cómo puede dar identidad a una empresa el mostrar a los trabajadores que su proyecto profesional no es solo algo individual, sino también algo con vocación a servir a los clientes. Pues yo creo que no hace una mención específica de pasar del ámbito del trabajo, relacionarlo con el hecho de servir, ¿no? Sí que hace el paso de la identificación colectiva, pasar de lo individual a lo colectivo, pero quizá no habla tanto del componente de los clientes. Es lo que menos toca a lo largo del libro. Se centra de paredes hacia adentro, ¿no? De puertas hacia adentro de la empresa. Entonces se centra más en empleados, directivos, líderes, managers y quizá no tanto en el tema de servir a los demás. Pero bueno, yo creo que bueno, sí que con esas capacidades que decimos, en el fondo está un poco implícito, ¿no? Ese tratar bien a los demás, esa comprensión, sobre todo participar en las decisiones colectivas para comprometerte y para sentir que formas parte de ellas. Ahí es donde más quizá nos relaciona la empresa con esa identidad colectiva, pero no hace específicamente menciones que yo recuerde a un aspecto más de servir, como quizá hacemos aquí en la universidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ainhoa. Me ha parecido una exposición muy clara de un libro que me parece asombroso porque creo que lo ha escrito en poco tiempo y efectivamente con cierto nivel de abstracción, lógicamente, para que sirva para muchos, pero muy pegado a la tierra a la vez, ¿no? Además creo que arriesgado porque hay muchas cosas muy discutibles porque son un poco experienciales, fenomenológicas, pero realmente me parece asombroso cómo ha conseguido unir algunos conceptos y realidades de una manera bastante original, me parece. O sea, hay pocas cosas que hayamos oído antes así enlazadas, ¿no? En este sentido, dos preguntas. Una que enlaza con lo que ha preguntado Álvaro, que me hace pensar, no lo sé, tú que lo has leído más, que más que hablar del trabajo, está hablando del lugar de trabajo. O sea, de los espacios y la manera de relacionarse y no tanto de la idea de trabajo, que yo creo que también está cambiando mucho. Aquí llamamos trabajo. Nunca ha sido muy claro
en la historia de la humanidad a qué llamamos trabajo. Pero creo que ahora menos que nunca. Es mi impresión. No sé si estás de acuerdo o no. Y el otro asunto es algo en lo que estamos invirtiendo mucho tiempo últimamente, que es la idea de propósito, tanto propósito corporativo como propósito personal. El propósito personal, algo me ha parecido que salía, pero el propósito corporativo, a lo mejor es que has tenido que seleccionar de qué hablar, pero me da la impresión de que no lo trabaja mucho, o por lo menos no ve las cosas desde ahí. Y creo que le ayudaría mucho, porque al final está hablando de procesos de transformación. Y está hablando de procesos de transformación que en buena medida nos vienen como una reacción a un entorno que está cambiando. Un entorno que no solo está fuera de la organización, sino que también está dentro, porque también los intereses, los conocimientos y las emociones de las personas se están cambiando. Entonces, justamente, y aquí me remito a típica alusión, ¿no? Un poco. Los viejos autores clásicos, pensadores de la antigüedad, siempre decían que hay dos tipos de cambio fundamentales, ¿no? Pero que en todo cambio algo tiene que permanecer. Y que muchas veces lo difícil es qué permanece y qué cambia. Si yo solo me quedo en un cambio reactivo porque están cambiando las tecnologías, porque hay nueva sensibilidad hacia los plásticos, porque pasan cosas fuera, porque hay una pandemia, porque hay una crisis energética, porque hay una guerra inesperada, porque hay varios gobiernos que se están derrumbando, porque no llegan las materias primas, porque la deslocalización, ahora estamos viendo el lado oscuro de sus repercusiones, etcétera, etcétera. Yo estoy como reaccionando y me parece interesante porque hay un momento, yo creo que en el punto 3, en la que dice, bueno, hay que preparar el futuro, no solo reaccionar al presente, ¿no? O no solo reaccionar incluso a las amenazas que puedo prever. Entonces me parece que ahí el concepto de propósito es muy interesante. O sea, si yo tengo claro el para qué de mi organización, el para qué de mi empresa, me va a ser mucho más fácil diferenciar qué cambios son sustanciales y qué cambios son accidentales, usando un poco la terminología clásica, ¿no? Es decir, qué cosas son parte de la esencia de esta compañía o de esta organización y qué otras son accidentales, son transitorias, ahora me vienen bien y dentro de 5 años pues lo haré de otra manera porque eso no es nuclear, ¿no? No sé si hay algo de eso. Pues respecto a la primera pregunta, estoy bastante de acuerdo con que se centra en ese espacio, pero no lo llamaría espacio sino contexto, ¿no? Ese entorno o contexto tanto temporal como espacial, porque sí que hemos visto que el tiempo, cuando suceden las cosas, qué cosas suceden, la manera de elegir entre las opciones temporales también influye, ¿no? El tiempo y el espacio. Entonces sí que diría que se acerca al trabajo en buena medida desde ese contexto exterior y no tanto desde una manera, desde el propio concepto de trabajo, ¿no? Entonces, sí que diría que no lo define tanto el tema del trabajo. Y respecto a la segunda pregunta del propósito corporativo, yo creo recordar que solamente lo menciona cuando, de hecho ya lo he mencionado, que es cuando nos habla sobre, a ver, que recapitule un poco. A ver, se me está yendo un poco de él. Sí. A ver. No, ahí no lo tengo. Bueno, principalmente yo creo que sí, en el rediseño, cuando en el rediseño del trabajo, al elegir entre los diferentes pasos, cada empresa elige lo que le va bien a sus propias necesidades, ¿no? Ahí es cuando simplemente dice, aquí en la elección del proceso de cada una de las cosas prácticas, la empresa se desmarca de las demás y elige como su propia firma, su propia manera de hacer las cosas, que es lo que le da cierto atractivo respecto de otras empresas, ¿no? Sí que pone un ejemplo concreto de alguna empresa, pero no hace yo creo, no hace demasiado inciso en eso, ¿no? No se para demasiado, ni habla del tema de lo que permanece y lo que cambia. No se mete tanto en esos aspectos y quizás sería interesante darle una vuelta. Sí que es cierto que tiene como 9 libros más, los cuales no he leído, pero es probable que en alguno de ellos a lo mejor toque estos aspectos, ¿no? Que a lo mejor en este libro nos ha centrado, pero podríamos ver un poquito quizás su opinión en otros libros, no lo sé.
Bueno, de hecho, en el libro he comentado un poquito antes lo de trabajar cuando tienes más de 60 años y ella lo enfoca sobre todo como el legado de las habilidades, es el dejar un legado porque son personas que ya tienen experiencia y que si realmente lograsen tener lazos fuertes con los jóvenes, sería sencillo transmitir su conocimiento, ese conocimiento tácito e implícito, pasarlo a las generaciones jóvenes de cómo se han hecho siempre las cosas o lo más básico, las cosas más mecánicas que quizá deberían permanecer, ¿no? Esas cosas que han permanecido durante 60 años o durante 40, los años que lleve esa persona trabajando ahí, es posible que sigan permaneciendo o que se quieran conservar, ¿no? Entonces eso es lo que quizá podrían transmitir principalmente a las generaciones jóvenes. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por vuestras aportaciones, vuestras preguntas, a todos los que habéis estado online. Y nada, os esperamos en el siguiente. Un aplauso para Ainhoa.